Cuando un motor universal funciona como un motor en serie de corriente continua, el campo magnético y la corriente en el estator fluyen en un solo sentido. Y en el rotor, con ayuda de una corriente unidireccional en las escobillas que hacen contacto con los conmutadores, por lo que los lados de la bobina se mueven arriba o abajo, dependiendo del sentido de la corriente. Por otro lado, cuando se conecta a una fuente de CA, las bobinas del rotor y el estator están conectadas en la misma fase de electricidad, ya que al trabajar con corriente alterna los polos ya no son fijos y esto causa que cambie constantemente la corriente y el campo magnético. Cuando la onda se encuentra en el semiciclo positivo, el campo fluye de izquierda a derecha y el rotor gira en sentido horario. Y cuando la onda pasa por cero, no hay flujo de campo. Entonces, cuando la onda pasa en el semiciclo negativo, provoca que el campo cambie de dirección, pero la bobina del rotor sigue con la misma dirección, haciendo que el torque sea unidireccional. Pero si conectamos cualquier motor de corriente continua a una alimentación de corriente alterna, el motor no va a funcionar bien. Se tendrían que hacer algunas modificaciones en el motor, ya que la corriente alterna produce un campo magnético fluctuante. Entonces las pérdidas en el núcleo serán enormes, por lo que este debe ser laminado al igual que el estator. Los devanados en el rotor y en el estator se caracterizan por tener una reactancia alta. Una parte significativa del voltaje de entrada cae ante estas reactancias. Este es el rotor de un motor universal real sacado de un taladro. En él podemos observar las capas de hierro laminado que están conectadas al conmutador. Este motor puede girar en sentido horario o sentido antihorario, dependiendo de si el voltaje que se le induce es positivo o negativo. Además, la velocidad de giro depende directamente de la magnitud del voltaje inducido, es decir, a mayor voltaje, mayor velocidad. La principal aplicación de estos motores es en electrodomésticos como puede ser la licuadora o mezcladora de comida. También se encuentra en secadoras de cabello y es muy utilizado en algunas herramientas como por ejemplo el taladro o la esmeriladora, etc. Al contener elementos muy delicados requieren mantenimiento periódicamente, y esto no suele ser nada barato. Además, suelen ser aparatos muy ruidosos. Las ventajas de estos motores es que pueden construirse para cualquier velocidad que necesites y además funcionan tanto en corriente alterna como en corriente directa.